Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, como muchos me habéis pedido, hoy voy a hacer un vídeo explicando un poco cómo aplicar esto del teorema de Taylor, ¿vale? Del polinomio de Taylor, de la serie de Taylor, a sucesiones. Lo primero es que no voy a explicar en sí lo que es, sino voy a explicar más bien la aplicación, porque lo que es y el por qué funciona así ya lo explicaré cuando corresponda, pero para eso primero hay que dar derivadas. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, pues que el polinomio de Taylor es una cosa que es aplicable más bien a casos continuos, ¿vale? Y la sucesión sabemos que es un caso discreto. Una función es un caso continuo, entonces, sin problemas podríamos aplicar el polinomio de Taylor a una función, ¿vale? ¿En qué consiste eso? Bueno, primero, fijaos que una sucesión está dado por infinitos valores, ¿vale? Si es una sucesión infinita, que son las que tratamos, pero discretos. Por ejemplo, esta sucesión, ¿vale? Estarían separados cada valor por números naturales. 1, 2, 3, ta, 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 ta. Sin embargo, en una función tenemos el caso continuo, que esto funciona así, ¿vale? Con lo cual hay infinitos valores entre cada par de valores. Y infinitos valores de esa función definidos. Bueno, el polinomio de Taylor, bueno, la serie de Taylor es una serie es una suma de elementos de una sucesión, eso ya lo veremos más adelante. El polinomio de Taylor es una serie que nos sirve para aproximar cualquier función en un punto por un polinomio, ¿vale? Voy a escribiros cuál es la fórmula general del polinomio de Taylor, que es esta. La suma, si no la entendéis es normal, ¿vale? Desde n igual a 0 hasta infinito, de la enésima derivada de la función sustituida en el punto en el que la quiero centrar, partido por n factorial y por x menos a elevado a n. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Yo tengo una función, ¿vale? Por ejemplo, esta función, ¿sí? Y esta función, ¿sí? Yo la quiero aproximar en un punto, por ejemplo, en este punto A, ¿vale? Entonces, yo me voy a construir un polinomio es otra función, ¿verdad? Y ahora, este polinomio se va a acercar muchísimo a el valor de esta función, ¿sí? Pero cuanto más cerca esté yo de A, más se va a acercar el valor del polinomio al valor de la función. De tal manera que si estoy en A, ambos coinciden, ¿vale? Y si estoy en un entorno cercano a A, por ejemplo, si A es 0, esto podría ser 0,1 o menos 0,1. Si en este entorno cercano va a haber una aproximación muy fuerte. Y cuantos más términos metamos en este polinomio, cuanto mayor sea el valor de la suma, ¿vale? Más aproximado va a ser todo, más preciso, más exacto va a ser todo, ¿vale? De tal forma que si la suma fuera infinita, tendríamos un polinomio que se correspondiera con la misma función. Pero como no podemos construir una función que sea un polinomio infinito, lo que hacemos va a ser sumar un número fijo de términos, ¿vale? K, por ejemplo, K términos, ¿sí? Y entonces vamos a tener un pequeño error, que obviamente la curva se desvía cuanto más te alejas de A, ¿vale? Y ese error es otro monomio que no se puede calcular y se llama resto de Taylor. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar más bien para la definición que tengamos. ¿Cuál es la historia? Pues bien, si tenemos una función que se acerca a un punto y tenemos un límite que no sabemos cómo resolver, porque no nos sirve de ninguna manera, podemos sustituir, si tenemos, por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a de una función, yo puedo sustituir esta función por su polinomio de Taylor de los términos que me dé la gana, ¿vale? Centrado en A. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. ¿Qué nos dice el polinomio de Taylor? Cuanto más se acerque la x a A, en este caso la x se está tendiendo a A, se está acercando muchísimo sin tocarla, ¿sí? Más se acerca la función al polinomio de Taylor. Con lo cual, el límite de una función cuando la x se acerca a A es equivalente, y esto sin definir lo que es el límite de una función, ¿no? Pero haceos una idea que es equivalente para una sucesión. Esto es equivalente al límite de el polinomio de Taylor para esa función centrado en A, ¿vale? Cuando x tiende a A. ¿Sí? Vale, pero ahora, esto para una función, que todavía no hemos definido lo que es, pero bueno, que os hacéis una idea de cursos anteriores y eso. Pero si tenemos una sucesión, que es un caso discreto,
También se puede aplicar, pero hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho más cuidado? Hay que tener cuidado... Cuando tenemos una sucesión, que es un caso discreto, ¿vale? Yo me puedo acercar a un valor A y el polinomio de Taylor que tenga, que es el polinomio de Taylor va a ser una función, ¿vale? También se va a acercar a A en un rango que exista, ¿vale? Pero el problema lo tengo cuando me voy al infinito. Aquí, en una sucesión, no puedo sustituir por Taylor si me voy al infinito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es continua. Y como no es continua, no puedo crear un punto centrado que esté cerca del infinito, ¿vale? Porque se va a acabar alejando, porque no puedo meter infinitos términos, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo que ya hemos visto anteriormente, y si me da tiempo, pues en este mismo vídeo haré otro ejemplo. Fijaos, el ejemplo es esta función, el límite, esta sucesión, perdón, el límite del seno de n partido por n cuando n tiende a 0, ¿vale? Esto significa, yo tengo la sucesión seno de n, ¿vale? La sucesión seno de n que me hará así, ¿vale? Esta es mi sucesión, perdón, así. Esta es mi sucesión seno de n, ¿vale? Que no es continua, por eso es una sucesión. Ahora, la sucesión seno de n partido por n tendrá otra forma, no la voy a dibujar, ¿vale? Pero cuando me acerco a 0, ¿a cómo se va a acercar esto? Bueno, esto lo habíamos resuelto este límite por comparación, por el criterio del sándwich. ¿Os acordáis? ¿Sí? Y nos daba 0. Pero podemos resolverlo de otra manera. Cuando n se acerca a 0, la sucesión seno de n se acerca a su polinomio de Taylor, ¿vale? Y hay una serie de desarrollos de Taylor, no hace falta que los aprendáis ninguno porque los podéis deducir, ¿no? Pero hay una serie que son de uso común, entonces es fácil o es común que nos acordemos de ellos. El del seno, ¿vale? Podemos aproximar el seno de n, o si cogemos el caso general, el seno de la función, el seno de x, por este polinomio. X menos x al cubo partido por 3, más x a la quinta partido por 5 factorial, por 3 factorial, perdón, y aquí menos x a la séptima partido por 7 factorial. ¿Veis? Vamos subiendo aquí un grado y vamos alternando positivo, negativo, y aquí factoriales, ¿vale? Y esto lo podéis comprobar con la fórmula, que es lo mismo que el seno de x centrado en 0, ¿vale? Si nosotros centramos en 0, que es a donde queremos ir, el seno de x, tenemos esto. Y ahora lo vamos a sustituir, ¿vale? Y esto tiene infinitos términos. Luego también tenemos la del coseno, ¿vale? Que es al revés. Son los pares. Entonces empezamos por 1 y esto sería 1 más x al cuadrado partido por 2 factorial menos x a la cuarta partido por 4 factorial más y así sucesivamente, ¿vale? O también tenemos la de e elevado a x. E elevado a x es 1 más x al cuadrado partido por 2 más x al cubo partido por 3 factorial, ¿vale? Y así hasta el infinito, ¿sí? Otra importante es la de raíz cuadrada de 1 más x, ¿vale? Y estas las sacáis vosotros, están en internet también. O las haré en otro ejercicio, ¿vale? Y la de el logaritmo neperiano de 1 más x, ¿vale? Que el logaritmo neperiano también lo vais a encontrar como log, ¿vale? Pero realmente es ln. Bueno, entonces si nosotros aquí, fijaos, aquí tenemos una indeterminación que es seno de 0, 0 entre 0. También la podíamos resolver por L'Hopital, ¿no? Pero vamos a intentar resolverla usando el método de Taylor. Entonces, sustituimos la sucesión seno de n por la aproximación de la función seno de x, ¿vale? En su polinomio de Taylor, ¿vale? Si en vez de seno de n tuviéramos seno de 1 partido por n, podríamos usar la misma aproximación. La diferencia es que donde está x tendríamos que sustituir por 1 partido por n, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener seno de n. Y entonces, la aproximación, aquí, en vez de x tenemos n, ¿no? Con lo cual, la aproximación sería seno de n sería igual a n menos n al cubo partido por 3 factorial, más n a la quinta partido por 5 factorial, y así sucesivamente. Pero, ojo, podemos poner el número de términos que nos dé la gana si aproximamos por Taylor todas las sucesiones que tengamos. Pero todas las sucesiones tienen que estar aproximadas al mismo número de términos, ¿vale? Porque si no, no es congruente el límite, ¿vale? Entonces, para que eso ocurra, por ejemplo, si tuviéramos aquí un seno y aquí un coseno, por ejemplo, si el seno lo aproximamos a 3 términos, el coseno también, o un seno y un e a la x. Si el seno lo aproximamos a 3 términos, el e a la x también,
¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya tenemos una expresión polinómica. O sea, si aplicamos el método de Taylor a una sucesión o una función, hay que reemplazar todo lo que tengamos por polinomios de Taylor, ¿vale? Pero si tenemos aquí un polinomio, que es n, el polinomio de Taylor de un polinomio es el mismo, ¿vale? Entonces, ¿a cuántos términos está limitado esto? Esto es n elevado a 1, ¿vale? Esto es un término, ¿vale? La n de mayor grado es 1, con lo cual tenemos que expandir el polinomio de Taylor hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer esta sustitución porque aquí tenemos n. Entonces, el seno de n sería, sustituimos por Taylor, ¿vale? Aplicamos Taylor, polinomio de Taylor, y aquí tendríamos n partido por n, ¿vale? Y aquí n partido por n, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Pues ya está. Que este límite es el mismo que si nosotros derivamos arriba y abajo por L'Hopital, ¿no? Si derivamos arriba y abajo, tenemos coseno de n partido por 1 y coseno de 0 vale 1. Con lo cual, estamos en la misma situación. Y, perdón, antes había dicho que este límite valía 0, ¿no? Es que el límite que habíamos calculado de la sucesión era cuando n tendía a infinito, ¿vale? Entonces, cuando n tiende a infinito, sí que el límite vale 0, ¿vale? Pero cuando n tiende a 0, no, ¿vale? Cuando n tiende a 0, este límite es 1. Bien, ahora resolvamos el siguiente límite, ¿vale? Cuando resolvemos este límite, nosotros nos encontramos con lo siguiente. 1 partido por 0, que es infinito, más 1, infinito, raíz cuadrada infinito, infinito. No haría falta aplicar aquí Taylor, pero lo vamos a aplicar para que veáis la utilidad que tiene, ¿vale? Y esta raíz cuadrada, ¿vale? Está cuando n tiende a 0, ¿vale? Entonces, nosotros podemos asemejar esto con una serie de Taylor muy famosa, que es esta, raíz cuadrada de 1 más x, ¿vale? Centrada en 0. Que esto sería lo mismo que la serie de Taylor de raíz cuadrada de x centrada en 1, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esta serie de Taylor, vamos a hacerla, por ejemplo, con dos derivadas. Como aquí solo tenemos un término, o sea, si hacemos Taylor, tenemos que sustituir todos los términos que tengamos por su expresión de Taylor, ¿no? Entonces, si aquí tenemos simplemente un término que vamos a sustituir por Taylor, podemos hacerlo con el índice que nos dé la gana. Entonces, lo voy a hacer con índice 2, ¿vale? Entonces, vamos a calcular f de x es raíz cuadrada de 1 más x, ¿vale? Y si sustituyo ahora en 0, que es el punto en el que lo quiero centrar, aquí tengo raíz de 1, que es 1, ¿vale? f' de x es 1 partido por 2 la raíz cuadrada de 1 más x, ¿vale? Que si sustituyo en 0, me da un medio, ¿vale? Y ahora, f segunda de x, ¿vale? Es la derivada de esto, y esto es 1 medio por 1 más x elevado a menos 1 medio, la derivada de esto, que esto es menos 1 cuarto por x elevado a menos 3 medios, ¿vale? Por 1 más x, perdón, elevado a menos 3 medios, ¿sí? Y ahora, si sustituimos f segunda en 0, que es el punto en el que lo queremos centrar, es 1 elevado a un número, 1, menos 1 cuarto, ¿vale? Y entonces, ¿cómo construimos la serie? Pues acordaos, es la función sustituida en el punto en el que lo queremos centrar, en 0, 1, partido por 0 factorial, por x menos el punto de centrado, que es 0, elevado a 0, más la primera derivada sustituida en este punto, 1 medio, partido por 1 factorial, y por x menos 0, o sea, por x elevado a 1, y más la segunda derivada en este punto, menos 1 cuarto, partido por 2 factorial, y por x elevado a 2. Con lo cual, esto nos queda, esto es 1 más 1 medio de x, 1 más 1 medio de x, menos 1 octavo de x al cuadrado, ¿sí? Y ahora podemos sustituir esto por esto, pero fijaos, yo aquí no tengo el límite de 1 más x, sino que tengo el límite de 1 más 1 partido por n. Bueno, pues no pasa nada, sustituimos x por 1 partido por n. Entonces tenemos que la aproximación, ¿vale? Vamos a poner aproximación, sería 1 más 1 partido por n, es aproximadamente igual, ¿sí? Una aproximación de Taylor, sería a
1 más 1 medio, y donde tengo x sustituyo 1 partido por n. Por 1 partido por n menos 1 octavo por 1 partido por n al cuadrado. ¿Vale? Y si yo ahora sustituyo en el límite esto por esto, porque esto tiende a 0, yo tengo el límite de 1 más 1 partido por 2n menos 1 partido por 8 n al cuadrado. ¿Vale? Si operamos. Y fijaos que me queda aquí. Este es 1, 1 partido por 0 infinito, 1 partido por 0 infinito, ¿vale? Pero aquí me queda infinito menos infinito, indeterminación, tendríamos que solucionarla, ¿vale? Y diréis, ¿por qué haces Taylor aquí si lo puedes hacer? Bueno, es verdad que en este caso es una chorrada hacer Taylor, ¿vale? Pero hay otros casos en los que sí lo requiere, o hay ejercicios en los que te puede pedir, hazme esto por Taylor, ¿sí? Por eso lo hago, ¿vale? Para mostraros el ejemplo. Entonces, ¿cómo soluciono yo esta indeterminación? Bueno, pues puedo sustituir esta sucesión, 1 más, esto es 2 elevado a n menos 1, ¿vale? Menos, bueno, no puedo sustituir porque este es el límite cuando n tiende a 0, ¿vale? No es el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esta indeterminación? Pues sumo las tres fracciones. Bueno, o este límite lo separo, ¿vale? El límite de 1, cuando n tiende a 0, esto es 1, ¿vale? Más el límite de... Y ahora, junto esto. Y ahora, esto va a ser... bueno, saco factor común, el factor común que voy a meter es 8n cuadrado. Luego aquí tendré que multiplicar por 4n arriba y abajo, ¿vale? Entonces me va a quedar 4n menos 1 partido por 2n, perdón, partido por 8n al cuadrado, ¿vale? Este límite. Y ahora, cuando esto tiende a 0, aquí tenemos otra indeterminación, ¿sí? Aquí tenemos 0 entre 0. ¿Cómo la resolvemos? L'Hopital, derivamos arriba y abajo. Este límite vale 1, más, derivando arriba y abajo, me queda el límite cuando n tiende a 0 de 4 partido por 16n. ¿Y este límite ya se puede operar? 4 entre 0, infinito, sí. Aquí tengo 1 más infinito, y esto es infinito. Que nos ha salido lo mismo de antes, que este límite tiende a infinito. Y fijaos, vamos a resolver este otro límite por Taylor y ya acabamos. Aquí tenemos el límite de e elevado a n partido por el seno de n. En este límite no hay ninguna indeterminación, ¿de acuerdo? Pero es simplemente para que veáis cómo se puede aplicar Taylor, ¿vale? En este límite tengo e al cuadrado entre el seno de 2. Vale, eso no es ninguna indeterminación, ¿vale? Pero es para que os fijéis en una cosa. En este caso, n tiende a 2. Como n tiende a 2, ¿vale? Si yo ahora aplico Taylor y sustituyo estos términos, los tengo que sustituir centrados en 2. Entonces vamos a construir las series de Taylor centradas en 2, ¿vale? Entonces, yo tenía que la serie e elevado a x centrada en 0 era 1 más x al cuadrado partido por 2 factorial, más x al cubo partido por 3 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es ella misma, ¿no? Vamos a construirla con esto, con dos términos, las dos, ¿vale? Porque aquí, insisto, no nos dan un polinomio multiplicando ni dividiendo, con lo cual no nos fijan el número de términos que tenemos que tener. Y nos podemos acercar tanto como queramos, pero ambas con el mismo número de términos, ¿vale? Entonces, cogemos e a la x. Bueno, todas las derivadas de e a la x son e a la x, ¿no? Entonces, f de x es igual a e a la x. F', bueno, f de x en 2 es e elevado a 2, ¿no? F' en f' de x es e elevado a x, f' en 2 es e elevado a 2, y f segunda de x es e elevado a x, f segunda en 2 es e elevado a 2, ¿vale? Y si ahora yo construyera esta serie de Taylor, ¿sí? Si yo construyo esta serie de Taylor, va a ser la función sustituida en el punto, e elevado a 2, partido por 0 factorial, y por x menos el punto, elevado a 0, más la función sustituida, la primera derivada sustituida en el punto, partido por 1 factorial, y por x menos el punto de centrado, elevado a 1, más la función sustituida en el punto, partido por 2 factorial, y por x menos 2 al cuadrado. Vale, entonces yo obtengo el polinomio así, ¿sí? Esta sería mi serie. Entonces la voy a anotar, y esto va a ser, esto se va, esto se va, esto se va, e al cuadrado más e al cuadrado por x más 2, menos 2, más
e al cuadrado partido por 2 por x menos 2 al cuadrado. Esta es mi serie, esto es e elevado a n aproximadamente cuando n tiende a 2, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con la función seno, o la sucesión seno. Sí, entonces, la sucesión seno, vamos a tomar el seno, la primera derivada, que es el coseno, y la segunda derivada, que es menos el seno. Entonces, esto en 2 es el seno de 2. Esto, lo hago rápido, ¿vale? En 2 es el coseno de 2, y aquí tenemos menos seno de 2. Con lo cual, esta sucesión va a ser f en 2, seno de 2, partido por 0 factorial, y por x menos 2 elevado a 0, que es 1. Más coseno de 2, ¿vale? Esto ya lo hacéis sino vosotros para comprobarlo, por x menos 2. Y menos el seno de 2 entre 2 por x menos 2 al cuadrado. Vale, y ahora con esto puedo sustituir, pero fijaos, bueno, aquí en este caso n vale x y n vale x, con lo cual no tengo que hacer sustitución de x por n. Pero si yo ahora opero este límite, ¿vale? Puedo sustituir por sus polinomios característicos. Y es este, ¿vale? Va a ser e al cuadrado más e al cuadrado por x a la menos 2 más un medio de e al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. Entre seno de 2 más coseno de 2 por x menos 2 menos seno de 2 entre 2 por x menos 2 al cuadrado. Y yo ahora puedo sustituir aquí n por 2 y me va a dar exactamente lo mismo, que tenía que ser e al cuadrado entre el seno de 2, ¿no? Fijaos, yo aquí en este límite saco e al cuadrado factor común y aquí me queda 1 más x, bueno, tenía que haber puesto n porque es la sucesión, ¿vale? Pero donde pone x pone n en realidad. Cuando tiene a 2, 2 menos 2, 0. Más un medio de esto por 2 menos 2, 0, ¿vale? Un medio por 0 es 0. Con lo cual me queda 1 más 0 es 1, y aquí me queda e al cuadrado. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Seno de 2 más coseno de 2, 2 menos 2, 0, ¿vale? 0 por coseno de 2 se anula. 0 menos 2 menos 2, 0. 0 por el seno de 2 entre 2 se anula. Con lo cual aquí me queda e a la 2 entre el seno de 2, ¿vale? Cuando n tiende a 2. Y estos son números, con lo cual aquí esto no depende de n, y esto es lo mismo que e al cuadrado entre el seno de 2. Que es lo mismo que sustituir directamente, pero os he demostrado de esta manera que aplicando las series de Taylor se puede aproximar y te da el mismo resultado. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo en vuestras redes sociales como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!